el cordial saludo de la presidenta del Jurado Evaluador de Tesis, doctora Irma Rumela Aguirre Saquinaula. Asimismo, quiero hacer de su conocimiento al público en esta tarde que el Jurado Evaluador, ratificado con resolución de Vicepresidencia de Investigación número 146-2020 UNJ de fecha 29 de diciembre del 2020, está conformado por presidenta, doctora Irma Rumela Aguirre Saquinaula, secretario, magíster Rommel Iván Guevara Guerrero, vocal, magíster José Celso Paredes Carranza, asesor, magíster Juan Enrique Arellano Ubillús. Siendo las 4 p.m. de la tarde del día 3 de septiembre del 2021, vamos a dar inicio a la sustentación de la tesis titulada Factores de riesgo con relación al perfil renal en adultos mayores con diabetes mellitus del Centro de Salud Morro Solar, año 2020. Presentado por los bachilleres Luz Aide Altamirano y Yulisa Degui Torres Flores, de la carrera profesional de Tecnología Médica. Aprobada la sustentación de tesis con resolución de Vicepresidencia de Investigación número 600 del 2021 del 24 de agosto del año 2021, para lo cual solicito a los miembros del jurado, asesor, público presente y alumnos que nos acompañan en esta tarde, mantener sus micrófonos y cámaras de video apagado durante el desarrollo del acto de sustentación. Durante la sustentación, solo deben mantener encendido la cámara de video y micrófonos los tesistas que van a sustentar. Señores aspirantes al título de tecnólogo médico, Luz Aide Altamirano y Yulisa Degui Torres Flores, tienen 30 minutos para dar a conocer su trabajo de investigación. Luego pasaremos a la ronda de preguntas por el jurado evaluador. Siendo las 4 de la tarde con 07 minutos del día 3 de septiembre del año 2021, damos por iniciado este acto de sustentación, para lo cual se le pide a las señoritas aspirantes compartir su pantalla y seguir las indicaciones dadas por la presidenta del jurado. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes, miembros del jurado, público en general. En este momento voy a pasar a sustentar nuestro informe de tesis denominado Factores de riesgo con relación al perfil renal en adultos mayores con diabetes mellitus del Centro de Salud Morro Solar 2020.
Quien les habla es Yulisa Dewi Torres Flores y mi compañera Luzaide Altamirano Altamirano. Y nuestro asesor es el magíster Juan Enrique Arellano Ubillus. Bueno, como modo de introducción con nuestro tema que es de investigación, decimos que hoy actualmente no en nuestra actualidad la sociedad se ha visto envuelto no en periodos de cambios que están muy complejos y a las cuales se han tenido que adecuarse al nuevo ritmo de vida, ¿no? Lo que ha traído consigo la adopción de varios hábitos de vida que son poco saludables, que han originado el aumento de la prevalencia de estas enfermedades que no son transmisibles, y siendo una de ellas que es la diabetes mellitus. De acuerdo a ello, ¿no? La diabetes mellitus es una patología que afecta de manera crónica y silenciosa al ser humano, lo cual hace responsable, es la responsable del aumento del nivel de azúcar en la sangre, que como consecuencia, ¿no? Esto va a dar origen a diferentes enfermedades, ya sean neurológicas o cardiovasculares. Y es en lo que mayormente incide, por ejemplo, que no lo que es la enfermedad renal crónica. En la realidad problemática, ya. En lo que es a nivel internacional tenemos, por ejemplo, ¿no? que la esperanza de vida se ha incrementado en más de 20 años, incluso en personas que presentan padecimientos crónicos y factores de riesgo, reportándose que de 2 de cada 3 adultos mayores padecen diabetes mellitus. En el Perú se determinó que el 2.9% de peruanos, casi 1 millón, son diagnosticados con diabetes mellitus, manifestándose que el exceso de peso es el responsable en un 40.2%, ¿no? Que es la causa de muerte, según la encuesta demográfica y salud familiar, que es ENDES, ¿no? A nivel regional, lo que es en Cajamarca, la diabetes mellitus es la 7ª causa de muerte en adultos mayores y como también, ¿no? En la provincia de Jaén, tenemos también que llegó a alcanzar 2.071 casos en el año 2017, con diagnóstico que no diabetes mellitus. Pues a ello nos hemos planteado nuestro problema, que es ¿cuál es el grado de relación entre los factores de riesgo y el perfil renal en adultos mayores con diabetes mellitus del Centro Salud Morro Solar, enero a marzo del 2020? Entonces, con ello ha llevado, ¿no? a plantear nuestra justificación en lo que hemos podido ver, ¿no? Que es la adopción de malos hábitos y malos estilos de vida que han favorecido la aparición de estas enfermedades no transmisibles, como es la diabetes. También encontramos que es una problemática que está en constante crecimiento a nivel mundial, latinoamericano y también en nuestro país, ¿no? Y dicha información va a servir para que no solamente no en los establecimientos, no que sea regional, todo, tiene que ser aplicado tiene que aplicarse una data para seguir a corriente, ¿no? Los casos de aquellos pacientes que están con diagnósticos ya de diabetes mellitus, ¿no? Y el cual permitirá optimizar la calidad de vida de las personas, que son, o sea, en este caso, que son los adultos mayores, para proponer propuestas, para mejorar, hacer una vigilancia epidemiológica, con enfoque a que esto no llegue a un aumento en dicho aumento, que digamos, ¿no?
Ya. Entonces, como objetivo general que hemos tratado de hacer con esta investigación tenemos, ¿no? Que es determinar el grado de relación entre los factores de riesgo y el perfil renal en adultos mayores con diabetes mellitus del Centro Salud Morro Solar de enero a marzo del 2020. Para esto también hemos empleado otros objetivos, que es determinar los niveles de glucosa y creatinina en adultos mayores con diabetes mellitus del Centro Salud Morro Solar de enero a marzo del 2020. Identificar la frecuencia de factores de riesgo según edad, sexo e índice de masa corporal en adultos mayores con diabetes mellitus del Centro Salud Morro Solar de enero a marzo del 2020. Y por último tenemos determinar la relación existente entre el sexo y el perfil renal en adultos mayores con diabetes mellitus del Centro Salud Morro Solar de enero a marzo del 2020. Ya, en nuestros materiales y métodos lo que hemos empleado es la ficha de registro de datos, los cuales van a ser trasladados a nuestro formulario en Excel con un programa estadístico de SPS versión 23. Nuestro tipo de estudio es cuantitativo, bueno, ya como sabemos que va a analizar nuestros datos en forma numérica para aplicar dicha estadística, ¿no? ¿Qué tipo de estadística vamos a emplear? Descriptivo porque en este caso no hemos alterado, no hemos intervenido en la población para a encontrar hallazgos, ¿no? Ya se encuentran, ya lo que le hemos logrado ya estaba plasmado, ¿no? Correlacional porque hemos tratado de determinar el grado de relación que hay entre dichas variables, que es nuestro factores de riesgo con el perfil renal. Y retrospectiva, porque vamos a medir, ¿no? La medición de nuestras variables que estamos empleando en esta investigación. La población, hemos tocado 54 adultos mayores, que es asistenciales del Centro Salud Morro Solar, que cumplen con dichos criterios para ser elegidos, ¿no? Diseño de estudio va a ser no experimental. La muestra es un muestreo no probabilístico de tipo censal, como digo, y la técnica es la recolección de datos de las historias clínicas y de los registros sanitarios de adultos mayores, ¿no? Ya. Ahora doy pase a mi compañera. Buenas tardes con todos. Continuando con la ponencia, los resultados, ¿no? En la tabla 1, el nivel de glucosa en adultos mayores con diabetes mellitus del Centro Salud Morro Solar se caracteriza con un nivel alto, con un 74.1%, y con ello respecta a los niveles de creatinina en los adultos mayores que se caracteriza con un nivel normal de 64.8% respecto a la variable glucosa y creatinina. En la tabla 2 vamos a ver los factores de riesgo en la edad, sexo e índice de masa corporal. En la que respecta a la edad, los pacientes adultos mayores con diabetes mellitus del Centro Salud Morro Solar, que se caracteriza por estar entre los 65 y 70 años, con un 38.9%, seguido con un 33.3% de entre 71 a 80 años. Quiere decir que la población se encuentra entre los 65 a 80 años a nivel de concentración de los datos. Con respecto al sexo, con los adultos mayores se caracteriza por ser el sexo femenino, con un 68.5%, también se caracteriza por tener un índice de masa corporal normal,
con un 48.1%. En la tabla 3, en función de eso, se elige la prueba de Radio Spearman para mencionar el grado de relación en el cual debemos tener en cuenta las características de dichas variables. Para esta investigación le encontramos ese en anexo 4, ¿no? Bueno, según ese anexo, no siguen una distribución normal, por lo tanto, es el coeficiente de Radio Spearman, donde se observa que los grados de relación entre la edad y la glucosa es de menos 0.131 y la relación entre la edad y la creatinina es 0.140. Siendo esto no significativa, ya que la significancia para la prueba es de 0.345 mayor a 0.05. Por lo tanto, no hay relación entre las variables. Y así con el grado de relación entre el índice de masa corporal y la glucosa, con el grado de relación de 0.117 y la relación entre el índice de masa corporal y la creatinina con 0.049. Por lo tanto, no va a haber relación entre las variables. En la tabla 4, en la tabla 4 se utilizó el chi cuadrado, porque son muestras grandes, o sea, nuestra población que ha sido 54. Entonces, muestra un p-valor de 0, mayor al 0.5. Por lo tanto, no va a existir una relación entre el sexo y el nivel de glucosa. En la tabla 5, así como también, ¿no? También se utilizó el chi cuadrado, porque las variables muestran de una población de 54, o sea, es una muestra grande, ¿no? Entonces, muestra con un p-valor de 0.532 mayor a 0.05. Por lo tanto, no existe relación entre el sexo y el nivel de creatinina. Siguiendo, algunas discusiones. No existe relación significativa entre el sexo y el perfil renal porque se estimó, ¿no?, un p-valor de 0.532, valores que refieren ser mayor al 5%. Ese estudio la asemeja el investigador Wissing et al., donde encontró, ¿no?, valores altos de glucosa en hombres con tal valores y en las mujeres también con tal valores y sin diferencias significativas. También no existe relación entre los factores de riesgo, lo que es edad y índice de masa corporal, y perfil renal, que es glucosa y creatinina, con un p-valor al 5%, ¿no?, denotándose que no hay relación significativa. Eso la asemeja también por Wissing et al. En sí, también no encontrado con Wint et al. Los niveles altos, ¿no?, que está la adiposidad e índice de masa con una enfermedad renal de pacientes diabéticos. Concluimos que se determinó que los factores de riesgo de los pacientes con diabetes
significativamente con el perfil renal, puesto que el índice de masa corporal y la edad, al relacionarse con la creatinina y la glucosa, vamos a obtener un p-valor mayor al 5% evidenciado que le mencioné anteriormente. Seguido, los niveles altos de glucosa, creatinina y la presencia de frecuentes en el sexo femenino y en el rango etario de 65 a 70 años y 65 a 80 años también lo que presenta la creatinina alta y en la obesidad. También, entre los factores de riesgo de los pacientes con diabetes mellitus, se obtuvo un mayor porcentaje del rango de edad entre los 65 y 70 años del sexo femenino y un índice de masa corporal normal, mientras que el nivel de glucosa alto fue de 74.1% y un nivel de creatinina normal de 64.8%, fueron los que tuvieron un mayor porcentaje en los pacientes con diabetes mellitus. Finalmente, se notó que el sexo no se encuentra relacionado en forma significativa con los niveles de glucosa y los niveles de creatina, demostrándose por la existencia de un p-valor mayor al 5% referido. Por último, hemos considerado las siguientes recomendaciones. Plantear una línea de investigación que estudie la asociación entre los factores de riesgo y el perfil renal en pacientes con diabetes mellitus para contrastar los resultados obtenidos en el presente estudio con investigaciones de mayor envergadura a partir del análisis documental con una adecuada consignación de datos, legibilidad y según estándares nacionales o internacionales. También se recomienda elaborar estrategias basadas en los resultados para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento temprano de los pacientes con diabetes que presentan entre las edades de 65 años a más en cuanto a sus factores de riesgo y la prevención de complicaciones renales. Por último, se recomienda a la autoridad sanitaria del Centro Salud Morro Solar, a través de la Dirección de Promoción de la Salud, realizar sesiones educativas y demostrativas para mejorar la calidad de vida de los usuarios en la estrategia sanitaria por medio de recomendaciones sobre la alimentación balanceada y campañas sobre adecuados hábitos de vida y salud psicológica. Bueno, eso es por el momento nuestra sustentación. Gracias. Gracias, señoritas. Felicitarles por su trabajo de investigación. A continuación, se pide a los miembros del jurado encender sus micrófonos para realizar las preguntas, de considerarlo pertinente, y una vez realizada la pregunta, deberán mantenerlos nuevamente apagados los micrófonos. Empezamos en el siguiente orden. Empezará preguntando el magíster Rommel Iván, luego seguirá el magíster José Celso Paredes, y luego mi persona, en ese orden. Magíster Rommel, le dejo en el uso de la palabra para que realice las preguntas respectivas a las señoritas bachilleres. Gracias, presidenta. Bueno, voy a, primero que nada, felicitarles por el trabajo y la exposición. Voy a hacer algunas preguntas respecto a lo que acaban de sustentar.
por qué eligió, me parece que estuve escuchando su exposición y mencionó algo que mencionaba que de acuerdo a la muestra, por ser una muestra grande de 54 personas, usted eligió el chi cuadrado. ¿Esa fue en realidad la razón por la cual usted, bueno, utilizaron el chi cuadrado en realidad? Buenas tardes, licenciado. Con respecto a su pregunta, ¿por qué elegimos 54, no la muestra grande que me está diciendo el chi cuadrado? Si tenemos en cuenta, se debe a las características de las variables que deben emplearse, ¿no? En este caso, nuestras variables no coinciden. Hemos hecho como un libro en el cual están en los anexos. ¿Por qué hemos empleado el chi cuadrado? En el cual, aquí en este solamente es empleado para la variable que es el sexo, que es una variable cualitativa. Entonces, si miramos, como le digo, las características de dichas variables, entonces esta variable no cumplía para aplicarse con la otra estadística. Por lo que, aparte de ser también una muestra grande, no seguían, digamos, la distribución normal, lo que se debería tener en cuenta. Bueno, de acuerdo a sus conclusiones, no encuentran una relación significativa entre las variables estudiadas, pero ustedes decidieron hacer esta investigación, ¿no? Cuyo título es Factores de Riesgo, y han incluido como factores de riesgo la edad, el sexo y el índice de masa corporal, entre otros factores de riesgo que podría haber, ¿no? Solamente han incluido estos tres, pero a mí me gustaría saber qué les indujo a ustedes a pensar que podría haber una relación, ¿no? Porque ustedes supongo que pensaron que podría haber una correlación o una relación significativa entre estas variables. ¿Qué les indujo a pensar eso? A ver, bueno, ¿por qué? O sea, es como, ¿no? ¿Por qué nos indujo? Con respecto a eso, hemos tenido, claro, varios factores para emplearlos. Lo que pasa que, como le dije, ¿no? En la exponencia, hemos incluido algunos criterios de selección para elegir a esta población, ¿no? Para la muestra. Entonces, de acuerdo a estos criterios, hemos empleado solamente lo que han estado completos en dichos registros. Este, eh, eh, Bueno, con respecto a la pregunta, o sea, factores de riesgo con relación a procedimientos. En sí, o sea, eso de... Que, a ver, la pregunta iba para ser un poco más específico, ¿no? Por ejemplo, el matico se utiliza para infecciones respiratorias, ¿no es cierto? Y podría algún investigador pensar que el matico podría tener, y tiene, creo que se ha comprobado en algunas investigaciones, efecto antimicrobiano. Entonces, eso me induce a pensar, ¿no? Como se utiliza para infecciones respiratorias, puede mejorar entonces el tracto respiratorio de las infecciones. Entonces yo podría pensar, el matico tiene que ver con ser un antimicrobiano. Entonces
me ayuda a plantear esa hipótesis. Entonces, ustedes desde un comienzo se plantearon esa hipótesis de que los factores de riesgo estaban asociados al perfil renal, es decir, ¿cuál era, antes de realizar la investigación, cuál era su hipótesis? ¿Pensaban que sí iba a haber una relación o desde el comienzo ustedes pensaban que no iba a haber una relación? Y si pensaban que sí iba a haber una relación, ¿por qué pensaban que sí iba a haber una relación? Eso más o menos era la pregunta. Bueno, probablemente, o sea, los pacientes, bueno, probablemente con los pacientes adultos mayores que están en constante monitoreo y tratamiento, ¿no? O controlados, en sí no hay un grado de relación. Nosotros sabemos muy bien que la literatura o la teoría, ¿no? Sabemos que también va relacionado a lo que es la enfermedad diabetes mellitus, ¿no? En el cual va a contraer algunas enfermedades, en el cual va a afectar mayormente lo que es el sistema cardiovascular, la piel, todo aquello, ¿no? Con respecto a eso, ¿no? Como ya estaba entrando a la pregunta, ¿por qué nos indujo? Como usted dice, hemos tratado de ver con otras investigaciones que hemos visto que se han encontrado un grado de relación con dichos factores, en el cual nosotros hemos aplicado ciertos factores mínimos nomás, porque como he dicho, en dichas historias clínicas, algunos no cumplían con los requisitos completos, ¿no? Estaban incompletos totalmente. Entonces, para tener un muestreo al 100%, lo que hemos tratado es de seleccionar dichos pacientes con sus requisitos completos, para ver si es que no encontramos o si encontráramos algún grado de relación con dichos factores. Esto, como le digo, conllevó a que no en otras investigaciones, como les digo, en algunos sí han encontrado la relación, pero en el caso que ya son aquellos pacientes con daño renal crónico, ¿no? Ya que ya están en la etapa de esa enfermedad. En este caso, como le digo, no hay relación. ¿Por qué? Porque estos adultos mayores son totalmente, claro, tienen una vigilancia epidemiológica, son totalmente, están en constante cuidado, ¿no? de las personas, de los profesionales de salud que están encargados, ¿no? Ellos son ya, les hacen un monitoreo total. Es por eso que también dentro del transcurso que hemos estado investigando, para ver, ¿no? Si es que había aquellos pacientes con daños renales, ¿no? Acá en Jaén y a nivel de regional, muy poco hemos encontrado, por lo que nuestra hipótesis, hemos abarcado, claro, dichas hipótesis, por lo que al final, ¿no? Concluimos que no hay dicho grado de relación como aquellos investigadores que se han encontrado con varios factores que a lo mejor, ¿no? Porque hay varios factores como el tabaco, el alcoholismo, el sedentarismo, otros tipos que sí influyen bastante, pero ya en algunos lo que hemos hallado es que ya son aquellos pacientes con el daño renal crónico, ¿no? Bueno, es mi respuesta. Ok. Bueno, puedes mostrar una tabla donde muestran la glucosa y la relación que existe con el sexo, ¿no? Además muestran que de todos los pacientes que han estudiado, analizado, de los 54 pacientes, 40 presentan la glucosa elevada y normal presentan 14, ¿no? En porcentaje sería 74 están con la glucosa elevada y
26% tienen la glucosa normal, ¿no es cierto? ¿No? 74 tienen glucosa elevada y 26% tienen la glucosa normal. Y son pacientes diabéticos, ¿sí? Son pacientes diabéticos y la característica de los pacientes diabéticos es que tienen su glucosa elevada, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que se encuentra 74 con glucosa elevada y 26% con glucosa normal? ¿Me escucharon? Sí, ¿a qué se debe? Se le pide a las señoritas bachilleres activar sus cámaras cuando contesten las preguntas, por favor. ¿Por qué no? El 74% presenta un nivel alto de glucosa? Bueno, aquí lo que se debe es a muchos indicios, digamos, bueno, lo que estoy sacando la conclusión, de repente son aquellos personas que a veces no llevan un control como se debería ser aplicable, ¿no? En este caso, ser responsables, es lo que yo estoy deduciendo. Entonces, con los normales, se podría decir también que esto influye con... a nivel del tema familiar también, que tienen que estar implicados con el adulto mayor para que le hagan su seguimiento. Es mi respuesta. Ya, de acuerdo. Y la última pregunta. Ustedes como primera recomendación están recomendando plantear una línea de investigación que estudie la asociación entre los factores de riesgo, lo mismo que han hecho ustedes, y el perfil renal en pacientes con diabetes mellitus, ¿no? Claro, una investigación y hablaron ustedes de más envergadura. Quiere decir eso que su trabajo de investigación, que no confían en su trabajo de investigación o que por lo que plantean investigar lo mismo. ¿Puede repetir la pregunta? Sí, ustedes están planteando una recomendación que menciona que deberían haber estudios sobre factores de riesgo y la relación que tenga con el perfil renal, ¿no es cierto? Lo mismo que han hecho ustedes. Es como si yo hiciera algo y estoy recomendando que hagan lo mismo otras personas. Eso, la pregunta es, ¿quiere decir que su trabajo en realidad no tiene relevancia o no confían en su trabajo, que plantean ustedes realizar el mismo trabajo a otras personas? ¿O por qué hacen esa recomendación ustedes? Bueno, en sí, sí confiamos, ¿no?, a nuestra investigación, porque en sí es una investigación descriptiva
Ya. Con respecto a su pregunta, bueno, sí confiamos en esto, en nuestra investigación que nos hemos planteado durante este proceso, con la finalidad, como le dije, ¿no? Para ver si influyen o no a estos factores para hacer un daño renal crónico, ¿no? Esto también permite a que también, ¿no? Más adelante, ¿no? Porque sé que algunas investigaciones a veces se rigen en cuanto al tiempo, ¿no? En un año determinado. Puede ser que se quede ahí, entonces ya no se siga dicha investigación más adelante, por lo que se debería emplear que sea, por ejemplo, investigaciones que sean experimentales, porque en este caso de nosotros es descriptivo, porque ya hemos encontrado, ¿no? Nuestro material ahí, ¿no? No hemos hecho lo que es como dije antes, ¿no? Tocar nuestra muestra para hallar alguna, por ejemplo, alguna respuesta de repente diferente a lo que estamos ahorita tocando. Por ejemplo, más adelante algunos compañeros que sean de universidades, ¿no? Les puede servir este tema para que, como le vengo diciendo, más adelante sea una investigación experimental para poder emplearse más significativo, que tenga una respuesta óptima, digamos. Con respecto a lo que está mencionando, está hablando sobre que su trabajo es descriptivo y que podrían hacerse trabajos experimentales, ¿no? Y de acuerdo a su trabajo, usted ha mencionado que su diseño es no experimental. Pero Bueno, ¿qué idea tiene usted de un trabajo experimental? ¿Quiere decir que un trabajo experimental es porque se lleva a cabo en un laboratorio? ¿A eso se refiere usted con trabajo experimental? bueno, complementando, en sí pensábamos que había relación, ¿no? Algunos pacientes, o sea, cumplen con el tratamiento, otros no. Y al utilizar los resultados para otras investigaciones también, ¿no? Ya, Bien. la pregunta era, ya ahora, ¿por qué usted considera que su trabajo es no experimental? ¿Cómo sería un trabajo experimental? A ver, ¿por qué su trabajo es no experimental? Ustedes han mencionado diseño no experimental, ¿no? Porque en este caso, como le dije, no es descriptiva, porque no hemos tocado, no se hizo alguna intervención en dicha población para tener otros resultados diferentes que digamos. Como digo, más adelante podrían ser experimentales para ver, para tener los datos más completos y concisos también en lo que estoy tratando de entenderlo. Ya. Y para aclarar ese punto, un trabajo experimental no necesariamente es porque se lleve a cabo, eh, se tome una muestra y se analice la glucosa, se analice la creatinina. Eso no lo hace experimental, sino que el grado de manipulación de variables es lo que hace experimental a un estudio. Si yo manipulo intencionalmente una variable, se considera experimental. Ya no está definido porque realice un análisis clínico a un paciente. ¿De acuerdo? Bueno, Presidenta, esas son mis preguntas. Gracias. Gracias, Magíster Rommel Iván Guevara. Cedemos el uso de la palabra al Magíster Celso para que siga con la ronda de preguntas. Magíster Celso, activar su micrófono.
Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, licenciado. Ya. ¿Por qué no consideraron una muestra mayor para de repente ver asociación, ¿no? En este caso, de sus variables. Su tamaño de muestra es pequeña. ¿Por qué no considerando de repente un tamaño de muestra mayor? Con respecto a la pregunta, porque en un principio hemos tenido una población mayor, se puede decir, pero como lo dije, se ha cogido aquellas historias clínicas que cumplen con los criterios de selección. Algunos, como le digo, estaban incompletos, no nos iba no nos iba a convencer para aplicarlo en nuestra ficha de instrumentación que también hemos hecho. Entonces, por lo que nuestra muestra sí es, bueno, ha sido pequeña totalmente, pero sí se ha logrado determinar lo que hemos querido encontrar, ¿no? Bueno, con respecto a la pregunta, en sí, con respecto a la pregunta, en sí es toda la población diabética, ¿no? En el cual van a cumplir los criterios de inclusión y también los criterios de exclusión, ¿no? En los criterios de inclusión, o sea, los pacientes pertenecientes al Centro Salud Morro Solar y también los pacientes son atendidos, ¿no? En el periodo de enero a marzo del 2020. Y algunos pacientes, como le digo, con diagnóstico de diabetes mellitus y con información sobre la edad, sexo y índice de masa corporal son consignados en las historias clínicas. Gracias. A ver, ¿cómo la diabetes mellitus provoca la insuficiencia renal? ¿Puede repetir? ¿Cómo la diabetes mellitus provoca la insuficiencia renal? Bueno, con respecto a la pregunta, la diabetes mellitus es una patología que afecta de manera crónica, ¿no? Y silenciosa al ser humano, en el cual es responsable del aumento en los niveles de glucosa que pueden dar origen a diferentes enfermedades cardíacas, vasculares, en el cual va a haber lo que es la ceguera, ¿no? Y insuficiencia renal o accidentes cerebrovasculares y otras enfermedades neurológicas, ¿no? ¿Cuáles son las características de su población? Bueno, que tienen diabetes, ¿no? ¿Cuál sería su objeto problema de estudio? Pacientes con diabetes mellitus.
Eso es todo, Presidenta. Gracias, Magíster José Celso. Se pide a las señoritas bachilleres activar sus cámaras cuando respondan las preguntas, por favor. Mi pregunta es la siguiente. Es para la señorita Luz Aide Altamirano. Activar su cámara, señorita Luz Aide Altamirano. Activar su cámara, señorita Luz Aide, para realizar la pregunta respectiva. ¿Cuál es el aporte relevante que brinda tu trabajo de investigación a la comunidad científica? Bueno, con respecto a la pregunta, nos ayudará, ¿no? Ayudará a los adultos mayores, el cual va a permitir proporcionar mayores evidencias científicas, ¿no? Respecto a dicha temática, en el cual ello va a servir para el establecimiento que cree una data sobre el perfil de los pacientes con diabetes mellitus que son atendidos en el centro, ¿no? Permitiendo esto optimizar por medio de propuestas para una mejora vigilancia epidemiológica preventiva y también con un enfoque, ¿no? en la disminución de gastos por la salud. Muy bien, señorita. La siguiente pregunta es para la señorita Yulisa Degui Torres Flores. Señorita Yulisa. Sí, dígame, doctora, la escucho. Activar su cámara para realizar la pregunta respectiva. Sí, doctora, la estoy escuchando. ¿Qué criterios tuviste en cuenta para seleccionar tu tema de investigación? Bueno, el criterio que tuve en cuenta fue saber la realidad problemática que tengo que emplear para mi investigación, ¿no? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Para qué lo hacer esta investigación? También tenía que tener en cuenta, como le digo, la situación problemática, como les estoy explicando, para emplearlo en esta dicha investigación. Siguiente pregunta para la señorita Luz Aide Altamirano. Activa su cámara, señorita. Está activada. ¿De qué se diferencia tu trabajo de investigación de otras investigaciones ya planteadas anteriormente? Ingeniera, que apaguen su micro, se escucha feo. Señorita Yuli, por favor. Bueno,
Con respecto a la pregunta, ¿no? ¿Cómo se diferencia de otras investigaciones? Vamos a estudiar que existe, vamos a estudiar, ¿no? Que sí existe relación entre los factores de riesgo con diabetes mellitus, el cual en los resultados obtenidos nos conllevó que no existe relación, ¿no? Que se debe a los malos hábitos y estilos de vida, ¿no? Como le dije, probablemente los pacientes adultos mayores, ¿no? Están en un constante monitoreo y también, o sea, en un tratamiento, eso quiere decir que están controlados, ¿no? En sí, no hay, o sea, no va a haber grado de relación. Sabemos nosotros muy bien que la literatura se dice que la diabetes mellitus, o sea, es una enfermedad crónica, ¿no? Que va a afectar a lo que es la visión, el sistema vascular, ¿no? Mayormente los riñones y también a nuestra piel. Siguiente pregunta para la señorita Yulisa Dewi Torres Flores. ¿Cuál es el propósito de tu investigación? El propósito de mi justificación se debe a... El propósito de tu investigación, ¿cuál es? Ya es dicha información va a servir para que dichos establecimientos logren aplicar, ¿no? En una data para hacer seguimiento a aquello, personas que, en este caso adultos mayores o adultos que sean, ¿no? Que tengan con diagnóstico de diabetes mellitus, para poder mejorar también, ¿no? El control, el monitoreo, constantemente, ¿no? Y así, con esto, lograr también mejorar a que se baje un poco el grado de, o sea, el aumento de esta enfermedad de la diabetes mellitus, y para que con eso también así mejorar la calidad de vida, los estilos de vida de aquellas personas, ¿no? Con este diagnóstico. Señorita Luz Aide Altamirano, ¿cuáles son sus bases teóricas para realizar su investigación? Señorita Luz Aide Altamirano, la pregunta es, ¿cuáles son sus bases teóricas que usted utilizó en su trabajo, ¿no? Para realizar la presente investigación que en estos momentos usted está compartiendo sus resultados? Bueno, con respecto a la pregunta, hemos tomado algunos estudios sobre las bases teóricas, ¿no? De Aterio de Capidocia, ¿no? En el cual él describe que la diabetes
basándose a su sintomatología, ha llegado a afirmar que los enfermos con diabéticos no, o sea, no dejan, ¿no? Nunca de orinar, y así también pueden identificar 3 de los síntomas más representativos de esta enfermedad, ¿no? Pero paso a paso, también cuando tienen así incesantes ganas de comer, que es la polifagia, ¿no? Y en sí también, algunos, como le dije, en sí no existe relación significativa entre lo que es el sexo y el nivel y el perfil renal, ¿no? En el cual también asemeja el estudio de Wilson et al., ¿no? En el cual dice que los valores altos de glucosa van a ser en hombres con un rango, ¿no? Y también en las mujeres, también con definitivo rango y sin diferencias significativas. También en eso de que no existe, o sea, relación entre los factores de riesgo, lo que está el edad y índice de masa corporal, y el perfil renal, que es la glucosa y creatinina. Difieren también un investigador, Win et al., o sea, eso, quien dice que los niveles altos de adiposidad e índice de obesidad, ¿no? Con enfermedades renales en pacientes diabéticos. Bueno, también en nuestras bases teóricas, ¿no? Por parte de Galeno, o sea, logró interpretar también que la diabetes era consecuencia de un fallo a nivel renal, y también otro investigador, Celso, en la época del Imperio Romano, hizo una exhaustiva, ¿no? Que describió que de esa patología, siendo el primero en recomendar el ejercicio y la dieta como mediadores de esta enfermedad. La pregunta es para la señorita Yulisa Dewey. Active su cámara, señorita Yulisa. ¿Me podrías explicar el procedimiento estadístico que utilizaste en tu trabajo de investigación? ¿Me puede repetir de nuevo, doctora, por favor? ¿Me podrías explicar el procedimiento estadístico que utilizaste para realizar tu trabajo de investigación? Ya. Lo que hemos hecho es, el primer paso es la recolección de datos de las historias clínicas y luego pasarlos a un data que es el Excel, el programa estadístico. Y luego se tenía que utilizar el programa estadístico, que es el Roe-Spearman más el chi cuadrado. Bueno, siendo las 5:08 del día 3 de septiembre del 2021, damos por culminada la ronda de preguntas y pedimos a los público participante y los que nos acompañan en esta sala virtual a abandonar la sala para que el jurado pueda deliberar